Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Yo quiero reforzar, continuar, darle más profundidad, si el Señor nos permite, al tema que estuvimos viendo el día miércoles: la dádiva de Dios y la diligencia del hombre. Segundo libro de Pedro dice de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, ¿qué dice, hermanos? Conocimiento. ¿Y qué sigue allí? Y al dominio propio, y a la paciencia. El versículo 7 dice: y a la piedad, y al afecto fraternal. Miren lo que dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué dice que es? Es ciego, habiendo ¿qué? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta ahí. Puede tomar su lugar, hermano. Sabe que el apóstol Pedro, hermano, se encarga de equipar, o al menos de dar la información necesaria para cada uno de nosotros como creyentes. Pero en aquel momento se la estuvo enviando la información a aquella iglesia que estaba en grande necesidad y que estaba atravesando por situaciones difíciles. Sin embargo, Dios estaba con ellos. ¿Cuántos saben que Dios estaba con ellos, hermano? Y estos pasajes de la Biblia, hermano, a nosotros nos ponen un grande reto, porque si algo carecemos muchas veces nosotros como iglesia, y cuando hablo de la iglesia no me refiero solo a la iglesia de aquí, de este estado de Colima, sino a la iglesia en general, el cuerpo de Cristo. Carecemos muchas veces de un crecimiento, porque pareciera que llegamos a una congregación cristiana, aceptamos al Señor Jesús, entramos a la rutina de una congregación, aprendemos cierto trabajo o damos cierto servicio y creemos que ya hemos logrado todo. Y cualquier persona puede entrar a una congregación, aprender, a lo mejor hasta dar un mensaje, aprender a recibir personas en la puerta, aprender a dar una clase, aprender a proyectar. Y pensaríamos nosotros que ahí ya fue el límite de nuestro crecimiento espiritual. Y eso es para aquellos que sirven en algo, pero hay personas que se conectan a una congregación y nunca crecen. A mí se me hacía tan extraño porque muchas personas al principio de que comenzamos con la congregación aquí en Colima, empezábamos como a exigir que la gente leyera la palabra, y creyentes renegaban de que uno les dijera: lee la palabra, porque había creyentes que por años no habían leído la palabra. Y el crecimiento, hermanos, es algo que Dios espera de nosotros. Es algo que Dios nos ha dotado para crecer y nos ha puesto en este mundo con una tarea, con una misión. Y por esa razón nos reunimos, sí, para adorar a Dios, sí, para glorificar a Dios, sí, para tener armonía entre los hermanos, pero nos reunimos para aprender más de la palabra, prepararnos, ser mejores en nuestro hogar, en el trabajo, y poder ser una luz allá afuera a los que están en la oscuridad. Y el día miércoles, hermanos, vimos rápidamente
las cosas que Dios nos dio para la vida, las cosas que Dios nos dio para la piedad, las cosas que Dios nos dio, hermano, como promesas. Y ahorita se ponen de pie, ahorita vamos a hacer esto. Quiero que vean algo que vamos a hacer ahorita, hermanos. Y esto es algo que yo quiero que ustedes puedan, hermano, mantener en su mente, en su corazón, y que lo podamos ir viendo de tal manera que usted se dé cuenta lo bueno que ha sido Dios con nosotros, lo maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros, y que esto a nosotros, hermano, nos da a entender que también a nosotros Dios nos ha capacitado como para un viaje mientras que estamos aquí en esta tierra. Y el apóstol Pedro dice, en otras palabras, por esta razón, por todo lo que él ha explicado, por todo lo que él nos ha dado, nosotros no podemos decir no tengo lo que necesito. No podemos decir no sé cómo crecer. No podemos, no hay creyente que pueda decir eso. No hay creyente que pueda decir Dios no me ha equipado. Porque a todos, a cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo, Dios nos ha dado algo. Dile a tu vecino, Dios te ha dado algo. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad, nos ha dado promesas y también nos ha capacitado. Y por eso el apóstol Pedro dice, por esto mismo, por lo que Dios te ha dado, ponle diligencia. Por lo que Dios te ha otorgado, préstale atención a todo lo que Dios te ha dado. No se trata solo de un servicio superficial, sino que se trata de que a todo lo que nosotros estamos expuestos es porque hay un contexto detrás de todo ello. Dios nos ha dado tantas cosas y por eso no podemos decir que tenemos excusa. Y el apóstol Pedro dice, ponle diligencia. Presta atención, Dios te ha dado algo, pero Dios espera que tú pongas diligencia. Dios te ha dotado de algo, pero Dios espera también que tú hagas algo. No se trata de que Dios haga todo por mí, sino que nosotros colaboramos con lo que Dios ya nos ha dado. ¿Cuántos estamos dispuestos a colaborar? Y veíamos, hermano, que esta diligencia debe de ser algo urgente, algo serio. Algo que a nosotros, hermanos, nos tiene que arder el corazón y que tenemos que dedicarle tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la construcción de nuestra vida espiritual? Hay personas, hermanos, que no dan ese tiempo a la construcción de su vida espiritual. Pasan días, no leemos, no practicamos, no conocemos lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo puedo yo responder a la vida? ¿Cómo puedo responder a la piedad si no conozco lo que Dios me ha dado? ¿Cómo yo puedo caminar con certeza en este mundo si no conozco las promesas que Dios me ha dado? ¿Y cómo puedo yo ofrecerme a decir, Señor, aquí están mis manos, mis labios, mis pies, todo mi ser, mi casa, mi familia, mi economía, si en realidad no sé cómo Dios me ha capacitado? Entonces puedo llegar a una congregación, sentarme y pueden pasar décadas, óyelo bien, décadas sentado en una congregación y no crecer en Cristo Jesús. ¿Sí está la iglesia conmigo? Entonces Dios hace su parte. Mire lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahí hay algo que yo quisiera que pudiéramos ver rápidamente. Y voy a ir rápido, hermano, porque el tiempo nos va a ir comiendo. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Filipenses 2, 12 y 13. O yo estoy mal o ellos están mal. Dice, ocupaos en vuestra salvación, pero Dios es el que da la gracia. Ocúpate en la salvación, porque ya Dios te ha dado su gracia. Lo que Dios da, Dios espera que nosotros le pongamos diligencia. Lo que Dios nos ha otorgado, lo que yo no puedo comprar, lo que yo no puedo hacer con mis méritos, Dios me lo da, y eso es la salvación. Pero ahora dice, ocúpate.
Ocúpate en esto, ponle diligencia, porque ya Dios te ha dado algo y debes de reflejarlo. Nosotros veíamos rápidamente un ejemplo el día miércoles, que nosotros pudiéramos decir, queremos músculos, queremos crecer en musculatura, y Dios dice, bueno, ya te di los músculos, ahora tú ejercítalos para que puedas tener ese músculo que a lo mejor tú esperas. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Entonces empezamos a entender, hermano, que no estoy aquí por casualidad, que no es algo nada más que a Dios se le ocurrió porque no tenía nada que hacer. Ay, bueno, me da su salvación y ahora yo soy salvo. No, sino que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene una tarea, tiene Él, hermano, aquello que a nosotros nos va a ayudar a desarrollarnos como hijos de Dios en esta tierra. Y ahora sí, hermanos, quiero que preste atención porque va a haber mucho movimiento aquí enfrente ahorita. Dígale a su vecino, no te vayas a dormir. Ahora sí, Aarón, muy bien, muy bien. Entonces mire lo que dice, hermano. Aarón, puedes irte poniendo aquí y los que yo vaya nombrando se ponen a un lado aquí de él, ¿ok? Algunos les voy a pedir que ahí en sus sillas se queden para que los hermanos puedan verlo. Y lo pueden levantar a manera que los hermanos lo vean. Yo de igual manera lo voy a ir leyendo. Mira lo que Dios nos dio y que esto nos debe de hacer sentir, hermano, con una humildad para con nuestro Dios. Dios nos ha dado lo necesario para la vida, entonces nos da nueva naturaleza. Rapidito aquí, nueva naturaleza. Nos ha dado, pásela acá, hermano Seferino, acá al frente. Nos ha dado Espíritu Santo. Nos ha dado la palabra de Dios, el perdón de pecados, acceso a Dios en oración. Nos ha dado vida eterna. Estas son las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, para la vida, una vida asegurada. Todo esto es lo que Dios nos ha dado para la vida. Algo que Dios ha dado, hermano. Véalo. Por eso somos ricos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el apóstol Pedro dice, no solo te ha dado esto para la vida. Ahora miren, hermanos que pasaron aquí al frente, háganse a un lado a mi izquierda, hacia acá, para que los otros hermanos que van a ponerse de pie también tengan espacio. Los demás aquí se van a poner de este lado. Entonces también Dios nos ha dado lo necesario para la piedad, o sea, la vida que a Dios le agrada, hermano. Vea, preste atención. ¿Qué nos ha dado? Nos dio un modelo perfecto, nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Nos dio poder para vencer el pecado, hermanos. Nos dio un nuevo corazón. Nos dio frutos del Espíritu Santo. Nos dio dones espirituales. Nos dio sabiduría disponible, hermanos, para que el que la necesita la pueda pedir, y nos ha dado una disciplina amorosa. ¿Cómo le parece todo lo que Dios nos ha dado, hermanos? Sí, ve por qué nosotros somos ricos, hermano. Todo lo que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pedro está hablándole a la iglesia y dice, mira, todo lo que Dios te ha dado para la vida y para la piedad. No puede ser que un creyente entre a las cosas de Dios y siga siendo el mismo toda la vida, porque posiblemente no es un creyente. Y eso, hermano, nos debe a nosotros de pegar en el corazón tanto que Dios nos ha dado, tantas cosas. Y no solo esto, hermano, pero mire lo que también Dios nos ha dado. Los demás hermanos se ponen allí de pie en su asiento y nomás ponen la cartulina hacia la congregación. También nos dio preciosas promesas. Nos dijo que nunca nos dejaría. Nos dijo que todo ayudaría para bien, que Él supliría nuestras necesidades, nos daría fortaleza en la debilidad, salida en la tentación, respuesta a la oración, paz en medio de la tormenta, nos daría victoria sobre la muerte, nos daría esa perseverancia hasta el fin y nos promete una gloria futura. ¿Cuántos saben, hermano, que Dios nos ha prometido una gloria futura? Amén, ese amén, hermano, ni usted lo cree. Ni usted lo cree ese amén, así. Todo lo que Dios nos ha dado. Aparte de eso, hermano, no es que Dios nos dejó ahí nada más al aventón, sino que ahora el Señor, hermano, nos capacita para todo ello y nos da su Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo?
Nos ha dado su palabra para que por ella nosotros podamos ser instruidos. Nos ha dado dones espirituales, hermano, habilidades. Tú tienes habilidades que pudieras utilizarlas para el servicio de la obra de Dios. Y sabe una cosa, hermano, en esos últimos meses me he gozado porque se está empezando a mover el Espíritu Santo de tal manera, para que veas cómo se mueve el Espíritu Santo. Cuando alguien dice, yo quiero poner de las habilidades que Dios me ha dado al servicio de la obra, ese es mover del Espíritu Santo. No una tembladera, no un algo que no entendemos y seguimos la vida igual. No, es gente que sirve y que ha entendido que Dios le ha dado algo y que pone de sus habilidades para la expansión del reino de los cielos. ¿Está la iglesia conmigo? Nos ha dado esas experiencias previas, experiencias mediante las cuales el Señor te va preparando para el tiempo en el que tú entras al servicio. Ya tú traes algo allí que Dios ha venido trabajando y nos dio una comunidad, una iglesia que Él ha levantado para que podamos apoyarnos los unos con los otros. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Que me levante la mano en esta mañana para saber que llegaron este día. Y nos ha dado tiempo, hermano, y oportunidades, o sea, los recursos que Dios nos ha dado. Y también nos ha dado esa gracia específica. Ve, preste la atención a todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Al menos como 40 personas hay aquí, hermano, y sin duda alguna hay cosas que se nos han pasado y que no las hemos escrito aquí. Pero grábalo, escríbelo, mételo ahí en su mente, para que el espíritu que usted y yo tenemos aquí adentro nunca más vuelva a decir, es que yo no sé cómo crecer en las cosas de Dios, es que cómo le hago, es que yo siento que a mí Dios no me habla, es que siento que a mí, mira, tienes una abundancia, un depósito inmenso adentro de ti que Dios ha depositado para que tú puedas brillar en todo lugar y puedas impactar la gente de toda persona que está a tu alrededor. Entonces no puede haber excusas en un creyente para no crecer espiritualmente. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por todo lo que Él nos ha dado? Muchas gracias, hermanos, les agradezco. Pueden tomar su lugar. Gracias por apoyarme en esta mañana. Entonces, dice el apóstol Pedro, por todo esto, todo esto que Dios te dio, todo esto que Dios te ha ofrecido, todo esto que Dios te ha capacitado, por todo esto, ponle diligencia, porque el crecimiento no es automático. Porque si no lo hacemos también hay consecuencias. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, si esto está en vosotros y abunda, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. Entonces, ¿cómo va a abundar esto en nosotros, hermanos, si no lo cultivamos? Si nuestro lenguaje no es tal lenguaje para estarnos cultivando entre nosotros mismos, hermano. Porque cuando está todo eso, no vamos a estar ciegos, sino que tenemos en claro que estamos aquí pasajeros, hermanos, rápido nos vamos a ir en el momento en el que Dios lo decida. Sabe, la vida es tan corta que el día de ayer nuestra hija nos dio una noticia, hermano, en la congregación donde ellas se congregan. Mencionaba que el día de antier murió un varón de ahí de la congregación, un líder de la congregación, pero ayer muere otro líder de ahí de la congregación. Y ahora se han quedado unos adolescentes sin padre, hermano. Imaginen, mientras que nosotros estamos aquí en este servicio, allá la congregación se está doliendo porque dos líderes, dos varones pasaron a la presencia del Señor. Así es de corta la vida. Dile a tu vecino, así es de corta la vida. Por eso sírvele, ¿verdad? Entonces, por esto, dice el apóstol Pedro, porque todo esto te va a ayudar porque estás en una batalla y estás en una carrera. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla y en una carrera? Pablo dice, pelea la batalla, corre la carrera de la fe. Si ve, hermano, no podemos estar como oídos, como a mí, o indiferentes, tal vez sería la palabra. Me va y me viene lo que diga el predicador, no me interesa lo que diga la palabra.
estoy como indiferente. Mi mente está ciega a las cosas de Dios porque algo me ha atrapado aquí en este mundo. Y si una mente es atrapada, esa mente es dirigida por alguien más. Pero cuando una mente tiene propósito, esa mente, hermano, lo que hace es que va conforme al propósito que Dios le ha dado. Entonces se dirige con la dirección de Dios y no está siendo usada esa mente por alguien más. ¿Sí me sigue la iglesia? Entonces el apóstol Pedro, hermano, entra de lleno a esta parte y dice: por esto vosotros también. Vosotros también. O sea, así como Dios lo ha hecho, en otras palabras, también ustedes pónganle diligencia. Por esto mismo vas a añadir algo. Y este algo es lo que nosotros queremos aprender con el corto tiempo que nos queda, hermano, porque esta es la introducción de este mensaje. Y dice que le vas a añadir algo, hermanos. Y creo que esas pancartas las tenemos ahí también para que ustedes las vean. Dice el apóstol Pedro: a tu fe le vas a añadir virtud. La fe le vas a añadir virtud. Y a la virtud le vas a añadir conocimiento. Y a tu conocimiento le vas a añadir dominio propio. A tu dominio propio le vas a añadir paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Preste atención, hermano, porque esto es como una especie de escalera para crecer. Esto es lo que Dios nos permite tener. Dios nos da esta base, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Si no hay esto en nuestra vida, no puedes construir nada de esto. No puede uno crecer en nada de esto, porque esta es la base. Por eso Pedro la pone como base. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. ¿La fe en quién, iglesia? ¿Por qué por fe? Porque no vimos cuando a Él lo crucificaron, pero por fe creemos en lo que pasó hace ya más de 2000 años, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la fe, y fe es tener confianza total en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen confianza total en Cristo Jesús? Entonces el Señor, hermano, envía a su Hijo como aquella persona que se está ahogando y le envían ahí un salvavidas. La persona estira su mano creyendo que a nomás se tome de aquello lo va a salvar, porque ya estaba ahogándose, ya estaba perdido, pero toma aquello y aquello lo jala, lo rescata. Por fe somos salvos. ¿Cuántos son salvos por fe? Entonces ahora a esta fe hay que aplicarle, hermano, en otras palabras, la actividad. Porque no puede ser que haya una fe sin obras. No puede ser que haya una fe, hermano, donde no se demuestre que hemos sido nosotros salvos. Entonces nosotros, hermano, lo que necesitamos es pasar de creer a actuar. ¿Cuántos estamos actuando ya? No es nada más decir yo creo y no hago. Esa sería una fe muerta, hermano. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, fíjate bien, para buenas obras. Pregunto, ¿para qué fue usted creado? ¿En cuáles obras ahora, pregunte, si usted está trabajando? ¿En qué obras estoy trabajando? Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que a lo mejor no hay ni fe. ¿Cómo le vas a poner acción a algo que no hay? Si está la iglesia conmigo, hermano. Y a la fe es esta virtud. Entonces pudiéramos decir, bueno, yo creo en Dios, pero todavía miento, todavía estoy tomando. Eso es decir es que tengo fe, pero en realidad no le he puesto la acción. Pero si yo digo creo en Dios, fui salvo por fe, y le pongo virtud, entonces me aparto de todo aquello.
y comienzo a dar un indicio de que algo sobrenatural ha pasado en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creo en el matrimonio, pero trato mal a mi esposo, a mi esposa. Eso sería fe sin virtud. Pero fe más virtud es que creo en lo que Dios me ha dado y esa persona trabaja y le sirve a su esposo o a su esposa. ¿Cuántos matrimonios hay aquí presentes en este día? ¿Habrá virtud ahí? Pregúntale a su cónyuge. ¿Tenemos virtud entre nosotros? Entonces dice que a la fe hay que añadirle virtud y a la virtud hay que añadirle conocimiento, hermano. ¿Por qué? Porque hay que ir conociendo profundamente la verdad de Dios. Cuando tú ya estás experimentando esto, tú lo que quieres es conocer más de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? Bueno, por eso su líder le pregunta cuántos capítulos ha leído. ¿Cómo usted va a conocer al Señor? Diga conmigo, leyendo. Dígalo, mi hermano, dígalo más fuerte, hermano. Eso sí, leyendo la palabra de ¿quién? De Dios, porque aquí al leer la palabra de Dios, yo voy a conocerlo más a Él. Orando voy a conocer más de Dios. Y todo esto, hermano, es que hay que ponerle esa profundidad de que estamos conociendo a nuestro Señor Jesús. Entonces le conocemos, hermano, porque ahora hay algo que nosotros queremos seguir creciendo, avanzando. Entonces tú te interesas en ponerle conocimiento. Pero ¿qué pasa? Hay gente que está aquí, se supone que hizo la oración de fe hace años, pero nunca ha accionado en nada. Hasta la fecha no se sabe más de que Juan 3:16. No conoce absolutamente. Es que a mí no se me pega nada. Pregúntale la fecha de nacimiento, pregúntale dónde vive, pregúntale los nombres de sus hermanos, de sus hermanas. Todo, tiene buena memoria. Solo la palabra de Dios no se me pega. ¿Cómo se nos va a pegar si no la qué, hermanos? Si no la leemos. Entonces, cuando una persona acepta al Señor, hermano, se aparta de sus malos caminos y ahora, en lugar de seguir pecando, lo que hace es que quiere conocer más del Señor. Y Pedro dice, no te quedes ahí, sigue creciendo. Lo que tú puedes hacer es, al conocimiento, ahora le aplicas el dominio propio. Mi hermano, yo voy rápido porque no puedo detenerme en todos los ejemplos. Pero cuando tú ya tienes el conocimiento y le aplicas el dominio propio, entonces una cosa es conocer, ¿verdad que sí? Otra cosa es hacer. Eso es muy diferente. Porque de pronto viene, hermano, el momento de que yo ya conozco lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Conozco lo que tengo que hacer como hijo de Dios, pero no lo hago. Entonces, ¿cómo voy a crecer? Por eso hay personas que saben mucho, hermano. Hebreo, griego, arameo, de todo. Mire, son una biblioteca andando, pero nunca salen a evangelizar. Pero nunca discipulan a nadie. Pero saben, pero no lo hacen. Pero no avanzan en ese dominio propio. Aún aparte de eso, teniendo mucho conocimiento, llega el momento, hermano, en que el enemigo puede tentar a esa persona y sabe lo que tiene que hacer, pero usualmente a veces la persona cae y recae porque hace falta ponerle ese dominio propio a todo el conocimiento que tenemos. Entonces, hermano, estos escalones los estamos conquistando. Pregúntale a tu vecino, ¿en qué escalón estás tú? Sé que no debería de promover el chisme. Conozco, la Biblia dice, eso sería fe sin virtud, pero conociendo, pero promuevo el chisme. No le pongo dominio propio. Porque ya sé que no es bueno chismear, no es bueno murmurar, o sé que no debo de pedir dinero prestado porque no puedo quedarme yo debajo de alguien como esclavo. Lo sé, pero ¿qué hago? Me hace falta dominio propio. Entonces conozco que no debo de yo decir alguna murmuración. Entonces, como le pongo dominio propio, lo que hago es que cierro mi boca. Dominio propio. ¿Cuántos tenemos dominio propio en este día, hermano? Si ve,
Nos hace falta crecer, hermanos, como iglesia. ¿Estamos de acuerdo en esto? Nos hace falta crecer. No es solo pronunciar la palabra fe, es que detrás de todo esto pudiéramos tardarnos muchas semanas, hermano, en explicar la fe solamente, en explicar la virtud y cada uno de estos. Pero Pedro continúa y dice: ahora al dominio propio añádele paciencia. Sabes que viene el enemigo, pero tú ya conoces todo esto y lo has ido practicando y te mantienes ahí firme en ello. Y viene el enemigo y entonces tú dices: no más, no más. Y para con aquello, para con ese pecado, para con esa adicción, para, porque ahora ya tiene dominio propio. Pero Pedro dice: pero agrégale paciencia. Entonces el enemigo viene hoy y le dices: no. Pero como hay paciencia, también en una semana le vas a decir que no. En un mes le vas a decir que no. En 2 meses le vas a decir que no. Y van a pasar los años y tú ya no caíste. ¿Por qué? Porque tú fuiste paciente, perseveraste en tu dominio propio. Y ahora tú ya no eres cualquier persona. Tú te estás convirtiendo en alguien que eres impacto para todos los que te rodean. ¿Cuántos queremos seguir creciendo, hermano? Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego ahí habla de otros ingredientes: mas tenga la paciencia su obra perfecta. Entonces, si yo tengo dominio propio, hermano, controlo la forma en la que yo reacciono. La voy a controlar. Imagínese un creyente ya aquí a este grado de que haya crecido, y luego viene un problema con la esposa o en la casa y avienta las cosas, lo avienta para allá y se tira y hace un berrinche. Mire, hermano, nos haría falta crecer mucho, porque aquí ya la paciencia, uno respira, se da el trago de saliva y recuerdas que tú has venido construyendo algo muy sólido en tu vida. Y con la ayuda del Señor y con todos los elementos divinos que tenemos aquí adentro, y con todo lo que hemos practicado y recordando todas las promesas, uno dice: ese problemilla no nos va a quitar la paz en Cristo Jesús. Salúdeme a tu vecino, dile que no se pierda tu paz. Paciencia. Mientras que yo oro, pero Dios no me responde, paciencia. La respuesta llegará, y si no llega, tú esperas en el Señor hasta el último momento. El trabajo que no ha llegado, paciencia, porque tú ya no eres cualquier persona, tú ya eres un creyente más maduro. ¿Sí está la iglesia conmigo en este día? Allí, hermanos, donde nosotros tenemos que trabajar relaciones difíciles. ¿Cuántos han tenido relaciones difíciles con alguien, con algún hermano, algún familiar? Y no lo aguanto, pero tú eres paciente y lo aceptas en Cristo Jesús. Ese amén. No, nada que ver. Nada que ver. Y luego Pedro dice: no te canses, a la paciencia agrégale la piedad. Y la piedad, hermanos, es reverencia, devoción, vivir conscientes de que Dios está a nuestro alrededor. Si usted vive en un palacio y ahí hay un rey, usted no haría cualquier cosa sabiendo que el rey va a ver lo que usted hace. Usted se va a comportar de tal manera de que todo lo que usted haga sea de edificación. Todo lo que usted diga sea para levantar más el nombre del Señor. Todo lo que yo haga, porque estoy consciente de que el rey me está viendo. Debo de hablarle bien a esta persona, debo de tratarle bien, debo de ser paciente con ella, con él, con todo. ¿Por qué? Porque estoy ante la presencia del rey, y esto me provoca que yo tenga una vida de piedad, o sea, una vida que le agrada a Dios. Y ahí es una vida de sacrificio para mí en este mundo, hermano. Imagínate vivir de esa manera, ver a todos los demás como mayores a nosotros y glorificar el nombre de nuestro Señor con la conducta. Pero hoy, hermano, tenemos desde personas que ya no quieren servir, que porque ya sirvieron hace tiempo. ¿Cómo le parece eso? Que ya no, pues es que esto del conocimiento, pues ya lo sé. Y la pura actitud y las puras cosas que hablan te hace ver que todavía hace falta empezar desde el fundamento de la fe
hacia arriba, porque en la palabra del Señor, hermano, Él es claro. Y Él espera que nosotros crezcamos. Entonces, cuando hay esa piedad, hermano, yo me voy a comportar delante de Dios como a Él le agrada cuando están todos, pero también no me voy a comportar como a Él le agrada cuando no hay nadie, porque es una vida de piedad, es algo que a Dios le agrada. Y Pedro dice, pero no te quedes ahí, ahora ponle afecto fraternal. Y yo aprendí un poquito de fraternal cuando fui a Rumania, hermanos, porque los hermanos en la iglesia se decían frate, así se llamaban, frate fulano, frate mangano, frate aquello, y de ahí viene fraternal. Frate es hermano. Y se me hacía curioso cómo se decían ellos, y nos hablaban, ahí viene frate Jorge, frate fulano. Y el afecto fraternal, el afecto entre hermanos, podíamos ver en esa iglesia en Rumania, hermano, aunque no entendíamos el lenguaje, pero había un amor entre ellos. Pero este amor, hermano, es para también a esos hermanos que a veces, mire, usted le prestó dinero y no le pagó, usted tiene que amar a esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, te voy a amar fraternalmente, aunque no me pagues esos 15 pesos con 50 centavos. Si yo hago todo esto, hermano, estoy añadiendo ese afecto fraternal y lo hago de corazón. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya nosotros, Pedro dice, ahora a todo esto agrégale la corona de todo? O sea, la base, y termina acá en la corona, agrégale ese amor. Y ese amor, hermano, ahí va más allá del frate, va más allá de la iglesia. Ahí va ese amor donde tú debes de amar a tu enemigo, el que no conoce a Cristo, el que te ha ultrajado, el que te ha traicionado, el que te ha robado. Ahí la palabra del Señor dice, ámalo. Jesús, hermano, amaba a Judas aunque lo traicionó. Jesús amó a Pedro aunque lo abandonó. Y Jesús, hermano, cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, hermanos, muchas gracias. Dame una excusa para no crecer, a menos que seamos indiferentes, a menos que no tengamos a Cristo Jesús. Y a mí me conmovía, hermano, porque me ponía yo a pensar todo lo que Dios nos ha dado, y me sentía tan miserable de que no creo que le he dado lo que Él se merece, hermano. Así me sentía yo, y me sigo sintiendo así. ¿Te imaginas alrededor de 30 y tantas pancartas que se levantaron aquí, y todas esas son solo para mí y solo para ti? Y cuando yo a veces por las carreras digo, voy a hacer mi devocional, pero lo hacemos a la carrera. ¿Alguna vez has hecho un devocional a la carrera, así deprisa? Pero Él no estuvo a la carrera en la cruz. Él ahí estuvo hasta que gota tras gota se derramó su sangre. No dijo, rápido, 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 porque me tengo que ir. Y en todo eso nos dio todo lo necesario para la vida. Nos dio un trabajo, y en lugar de agradecerle a Dios que nos dio el trabajo, muchas veces, muchos de nosotros hacemos del trabajo un Dios. ¿Sí está la iglesia conmigo? Señor, dame un trabajo. Dios da el trabajo y luego el trabajo ya no nos da tiempo para Dios. ¡Qué ironía! ¡Qué contrariedad! ¿Verdad que sí, hermanos? Conozco cosas de la Biblia, conozco cosas que he aprendido y me las guardo y me quedo ahí sentado. Y el que está a mi lado está perdido en sus delitos y pecados, y yo soy la luz que este otro espera, y yo tengo todo el conocimiento ahí, pero no estoy creciendo, no estoy avanzando. Y luego vienen personas nuevas que entran a la congregación
y nos ven de repente que actuamos como inmaduros. Y más si nos ven como sirviendo en algo, la gente tiene una expectativa y dice, pero este está sirviendo ahí arriba, pero mira la conducta. Si supiera que es como un escalón que hay que ir, hermano, conquistando, y hay que ir creciendo, y que eso se debe de ir conquistando en el día a día. Día a día. Tanta carga, tanto trabajo que hay. Por eso la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros, dígame, ¿qué dice de los obreros? Y yo siempre me digo, ¿y dónde están los obreros, hermano? Hazle como el colombiano, dile así, ahí está, el que está a tu lado, ese es el obrero. Sí, míralo, dile, tú eres el obrero. Mira, te voy a dar una revelación nueva, que de nueva no tiene absolutamente nada. Tú le dices a esa persona, tú eres el obrero, y la persona dice, pero yo no sé, yo no puedo. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué no te acabamos de enseñar todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te ha dotado? Así le puedes hacer. Así puedes crecer, así puedes avanzar, así tú puedes ser alguien que puede ayudar a cientos de personas. ¿Cuánta gente aquí sentada, hermano, pudiera estar enseñando en 1001 lugares, pudiera haber crecido, avanzado y ganarse almas para el Señor? Porque el enemigo, hermano, no descansa. Por tanto, hermano, si el enemigo no descansa, nuestro Dios tampoco descansa. Imagínate, nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos descansar. No, pues es que a mí ya no me gustó cómo me hicieron aquí, y yo ya me emberrincho y voy y hago otras cosas en otro lado. Mire, hermano, eso es de bebés. Hay que limpiarle así con... Es que a mí me pusieron allá y no me sentaron. Es que aquí los del grupo de alabanza, a mí Marcos no me da chance. Es que ese lugar era mío. Mire, hermano, bebecillos que necesitamos crecer. ¿Cuántos queremos crecer en el camino del Señor, hermano? Usted es el impacto que su familia necesita. Usted es el impacto que su comunidad necesita. Quiero invitarlo a que se ponga de pie rápidamente, hermanos. Mientras que tú meditas en lo que hemos hablado,